Yo quisiera hacer una aclaración antes. Yo me imagino, quiero entender que la pregunta, cuando hablamos de piscina, no es el vaso de la piscina solo. Todo en general, ¿verdad? Vamos a ver, lo más importante es que el atleta debe ser siempre el centro de las decisiones. Todo lo que sucede alrededor de una instalación deportiva tiene que estar relacionado con el usuario. Cuando estamos hablando de piscinas de alta competición, o de piscinas que van a ser en su día, o van a poder celebrar competiciones de alto nivel, hay que pensar, digamos, en todos los espacios, en las circulaciones, en los espacios de calentamiento, preverlos si no se construyen inicialmente, o hacerlos con el mismo interés con el que se hacen los espacios de competición. Pensemos una cosa, sin un buen calentamiento no puede haber un buen resultado. Todo se decide durante muchos meses y durante muchos años, pero si lo centramos la decisión en los últimos momentos, se decide en el momento del calentamiento. Si aquello falla, la competición no sale. Por tanto, todos los elementos, todo aquello en que el atleta, digo el atleta porque se considera que el nadador, por no nombrar solo el nadador, porque hay nadadoras de artísticos, saltadores, etcétera, etcétera, pero desde que llega al lugar debe sentir que todo aquello se ha hecho para él. Y que para él todo aquello que se haya hecho de alguna forma le compense de todo el esfuerzo que ha hecho. Hay nadadores que mejoran una décima su tiempo de 200 metros, una décima de segundo, y consideran bien empleado las cientos y miles de horas de entrenamiento de todo un año. Entonces, cuando ellos entran en la piscina, si sienten que todo esto se está haciendo para ellos, esto es un elemento muy importante, que ellos, sin darse cuenta, todo esto les penetra, digamos, ¿no? Por tanto, cuando pensamos en piscinas y instalaciones de alta competición, el atleta tiene que estar en el centro de las decisiones en todas. Me tendría que tirar. Se nota, ¿eh? El agua, los nadadores, cuando nos tiramos al agua, notamos cuando el agua desliza sobre nuestra piel. Y depende del agua, sabemos si el agua nos quiere o no. ¿Cuántas horas hay que pasar? No lo he podido comprobar, pero sí que sé, digamos, de la calidad y de la competencia, digamos, de Fluidra en el tratamiento de las aguas. Esto yo ya lo he tenido claro desde los inicios de mi carrera deportiva y de mi carrera, digamos, profesional como arquitecto. Creo que no hay, yo no pongo, digamos que tengo plena confianza y absoluta confianza al margen de que uno pueda discutir si la temperatura es mejor un grado más, un grado menos. También es verdad que a veces el agua local es muy importante en esta sensación que te decía del agua que notamos cuando nos deslizamos dentro de ella, ¿no? Pero es un elemento muy importante, muy importante. Los nadadores decimos, esta es una piscina fácil, una piscina difícil, en el momento que nos tiramos. Es que esto es difícil de describirlo en una sola situación. Hay centros acuáticos, o instalaciones deportivas, porque esto es válido para cualquier instalación deportiva, que se han proyectado, lógicamente, todos para el uso cotidiano y que eventualmente van haciendo transiciones al uso de alta competición y vuelven al uso doméstico cotidiano, ¿no? Y esta transición a veces es simple porque es un campeonato nacional, pero a veces es compleja como un europeo o un campeonato mundial donde se tiene que complementar con instalaciones provisionales, se tiene que complementar con espacios alternativos o espacios anexos de apoyo a la competición, las salas de prensa, los espacios de media, las mixon, los espectadores por otro lado, etc. Eso está bastante analizado y tabulado. Y es verdad que hay
hay gente que resuelve muy bien estas situaciones. Lo que he dicho para los nadadores o para los atletas en relación a la instalación deportiva, lo podríamos decir de los medios de comunicación, de la prensa, de la televisión, de los entrenadores, de los fisios, de los médicos que hacen el doping, el control de doping. Es decir, hay que pensar en todo esto para que todo esto funcione con una gran soltura, con una gran fluidez, para que cada uno encuentre su espacio y se identifique que el espacio donde está es el que debería de estar, no es que está relegado en un extremo del edificio y tiene que recorrer medio estadio para acudir, digamos, a hacer la función que tiene que hacer. Todo esto tiene una cierta... es muy complejo, la verdad es que es un trabajo que luego mis colegas han denunciado con razón que para este tipo de competiciones muchas veces se emplean tiempos absolutamente insuficientes porque simplemente la adaptación de un edificio existente a un uso de alta competición puede llegar a durar 1 año y medio. La adaptación, o sea, teniéndolo todo, ¿no? Por tanto, esto bueno, pues es tener en cuenta al espectador, tener en cuenta al periodista, tener en cuenta las cámaras de televisión, tener en cuenta la iluminación. Son muchos factores que hacen que realmente, diría que incluso esta profesión, que es casi nueva y que muy poca gente en el mundo es capaz de resolver con eficiencia. En realidad hay pocas empresas que sepan resolver esta cuestión, digamos, del principio al final. Esto tiene un nombre que en el argot se utiliza, que es el de overlay. O sea, todo este escenario, estos espacios, los villages, los recorridos, los food and beverage que hay para los espectadores, cómo se encuentran los espectadores a gusto en el espacio. Cuando hablamos de espacios interiores, las condiciones de temperatura, de humedad, etcétera. Todo esto tiene mucha más importancia que muchas veces los propios organizadores le dan y que la mayoría de la gente desconoce. Muchas gracias. Ha sido un placer.